Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la segunda parte de nuestra clase de hoy, donde vamos a hablar de la voluntad. Ese es nuestro tema para ahora. No es el consentimiento todavía, porque el consentimiento lo vamos a ver mañana. O sea, mañana veremos la formación del consentimiento. Hoy día la clase es sobre la voluntad. Tampoco vamos a ver hoy día los vicios de la voluntad, porque eso se va a ver mañana. No sé si mañana. O sea, se va a ver en varias clases en realidad, no es solamente una. Pero esos temas, insisto, son temas que quedan eh, no pendientes, pero que no se alcanzan a ver el día de hoy. Hoy día, repito, el tema es solamente la voluntad. Voy a dar un par de, un minuto yo creo para que se sigan conectando. Me fui a colocar algo más abrigador porque acá donde yo vivo está corriendo un viento que anuncia lluvia al parecer, pero no está lloviendo en este momento. Si es que habrá que esperar. Ya tenemos ya varias personas conectadas. Podemos partir entonces. Entramos al análisis ya de los requisitos en particular del acto jurídico. Esto es la continuación natural de la clase que tuvimos recién, en la que analizamos los elementos y los requisitos en el acto jurídico. Hoy día con la voluntad, como ya está dicho. Vamos primero que todo a referirnos a que en el Código Civil la voluntad no está tratada de forma sistemática. No hay concepto, no hay caracterizaciones, no hay realmente un párrafo ni un título que se refieran como tema a la voluntad. Esto se debe a que Andrés Bello estimaba que no era necesario tratar a la voluntad como tal. Tanto es así que él ni siquiera desarrolló la formación del consentimiento, que como muchos deben recordar, fue luego desarrollada por el Código de Comercio y que es algo que probablemente hablaremos el día de mañana. Al no haber concepto legal de voluntad, necesitamos por lo tanto un concepto doctrinario. Y la doctrina acá, la verdad, es que ha dejado los conceptos en manos de los diccionarios, o sea, no ha dado conceptos que tengan contenido jurídico. Y así entonces encontramos, como por ejemplo, yo les di uno ahí en el PowerPoint que dice, uno de los más conocidos, que dice que la voluntad es la potencia del alma que nos mueve a querer alguna cosa. La potencia del alma que nos mueve a querer alguna cosa. Ese es un concepto. O también se podría decir que es la capacidad que cada uno tiene para definir sus conductas. O también podríamos decir que es la ordenación jerárquica del deseo, que esa definición es la que da Aristóteles. La ordenación jerárquica del deseo. En fin, la más breve y una de las más populares por lo mismo es la que simplemente dice que la voluntad es la aptitud para querer. La aptitud para querer. En fin, ustedes pueden dar el concepto que quieran, busquen en el diccionario, simplemente, como les digo acá, no se han elaborado conceptos que sean estrictamente jurídicos. Yo me quedo siempre con el que está ahí, que es la potencia del alma que nos mueve a querer alguna cosa. Ahora, no obstante que el código no la desarrolle en términos formales, sabemos que la voluntad en el derecho, y especialmente en el área que estamos estudiando, que es el derecho civil, y particularmente en el acto jurídico, la voluntad es tremendamente importante. Y es por eso que la doctrina ha señalado cuáles son los requisitos que debe reunir la voluntad, los requisitos que debe reunir la voluntad para ser jurídicamente relevante.
Los requisitos que la voluntad debe reunir para ser jurídicamente relevante. O sea, la voluntad que llamamos voluntad jurídica. Aquella voluntad que puede ser parte de un acto jurídico. En primer lugar, el orden la verdad es que no importa, pero en primer lugar, como primer requisito decimos que la voluntad se debe exteriorizar. Es decir, la voluntad debe darse a conocer, debe salir del fuero interno para ir al exterior. En un momento más conversaremos con respecto a cómo se puede dar a conocer la voluntad. Pero a grosso modo está la voluntad expresa, la voluntad tácita. Lo importante es que la voluntad salga al exterior. Si ustedes recuerdan, la definición de acto jurídico dice que el acto es una manifestación de voluntad. Manifestación, o sea, hay ya desde el concepto un llamado a que la voluntad debe declararse, exteriorizarse, externalizarse, manifestarse, proferirse. Ustedes pueden usar la expresión que quieran, pero la idea está en que la voluntad se debe exteriorizar. De nada nos sirve que la voluntad se mantenga en el fuero interno solamente, que yo quiera comprarme ese auto de ahí, pero que lo tenga en mi fuero interno nada más, jurídicamente no produce ninguna consecuencia, ni buena ni mala. Yo debo exteriorizar esa voluntad. En segundo lugar, la voluntad debe ser seria. Tiene que ser seria. ¿Qué significa que la voluntad sea seria? Significa que la voluntad se manifiesta con la intención de comprometerse con las consecuencias jurídicas que de ella emanan. O sea, la seriedad consiste, por un lado, en que uno conoce, sabe cuáles son las consecuencias de esa declaración de voluntad y además uno está conforme con hacerse cargo de esas consecuencias. Si yo digo que quiero comprar un auto, yo sé en lo que me estoy metiendo y quiero cumplir además con los deberes y las obligaciones que emanan de que yo diga que quiero comprar un auto. La seriedad entonces tiene que ver con hacerse cargo de la declaración de voluntad. Y esto es muy importante porque la seriedad implica tener discernimiento. O sea, la voluntad seria solamente puede emanar de aquellas personas que tengan discernimiento, de aquellas personas que estén en condiciones de comprender los alcances de su declaración de voluntad, que estén en condiciones de entender cuáles son las consecuencias de esa declaración de voluntad. Y eso es importante además, ¿por qué? Porque por lo tanto, dado que la seriedad de la voluntad está asociada con el discernimiento, está entonces muy vinculada con la capacidad de ejercicio. Como veremos cuando corresponda, precisamente las personas que son incapaces porque no tienen discernimiento o no tienen el suficiente discernimiento. Y por lo tanto, las personas incapaces no tienen voluntades serias, porque no están en condiciones de comprender los alcances de su declaración de voluntad. Todo esto entonces unido a esta idea, a este requisito de la voluntad, y es que la voluntad debe ser seria y especialmente pongan ojo en que la seriedad de la voluntad va muy de la mano de la capacidad. Tercer requisito, para que hablemos de una voluntad jurídicamente relevante, la voluntad debe ser libre y espontánea. O lo que es lo mismo, dicho en términos negativos, la voluntad debe estar exenta de vicios, libre de vicios. Entendemos que la voluntad no es libre y espontánea cuando se ve afectada por algunos de los vicios de la voluntad. Por algunos de los vicios de la voluntad. voluntad.
Es decir, la voluntad no es libre y espontánea cuando se ve afectada por el error, por la fuerza o por el dolo, que son los vicios característicos de la voluntad. Yo sé que muchos textos tratan este tema negativamente, dicen la voluntad debe estar exenta de vicios o no debe estar viciada. Lo pueden decir así, no es ningún inconveniente. Yo siempre trato de decirlo en términos positivos. Es decir, que la voluntad debe ser libre y tiene que ser espontánea. Y repito la idea, esa libertad y esa espontaneidad se ven vulneradas cuando existe alguno de los vicios de la voluntad. Ya iremos viendo paulatinamente los vicios e iremos entendiendo cómo cada uno de ellos atenta a la libertad y a la espontaneidad que tiene que tener la voluntad. Y como cuarto requisito, la voluntad debe ser real. O sea, la voluntad tiene que existir. Esto lo vamos a ir entendiendo en un momento más, porque vamos a hablar más de esta materia. Pero por lo pronto, que la voluntad sea real apunta a que debe corresponder al verdadero sentir, al verdadero querer. O sea, que la voluntad que exteriorizamos sea el reflejo de lo que está en nuestro fuero interno. Dicho de otra manera, la voluntad no sería seria, por ejemplo, no sería real, perdón. La voluntad no sería real en el caso de la simulación. Cuando yo declaro algo diferente a lo que verdaderamente quiero, cuando declaro algo diferente a lo que verdaderamente quiero, en ese caso la voluntad no sería una voluntad real. Estos son los requisitos que debe reunir la voluntad. Son requisitos copulativos, lo que significa que deben concurrir todos ellos. Si faltan algunos de estos requisitos, habrán consecuencias que dependerán de lo que esté sucediendo. Es decir, si la voluntad no fue libre y espontánea, por ejemplo, lo que significa decir que la voluntad está viciada, la sanción sería nulidad relativa. Y así cada uno de ellos va teniendo alguna sanción o alguna consecuencia jurídica según corresponde. Estos son entonces los requisitos que debe reunir la voluntad. Ahora, vamos viendo si hay alguna duda respecto a lo que hemos conversado. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos conversado? Voy a sacar la foto. Mientras tanto, y ustedes me dicen, ¿ya? O sea, no estamos terminando acá, ni mucho menos. Vamos a pasar ahora a ver cómo se clasifica la voluntad. Mientras tanto, ustedes me dicen ahí si hay alguna duda o alguna pregunta. Ya. Natalina me dice todo claro hasta acá. Ya. Pasamos entonces a ver cómo se clasifica la voluntad. Tenemos ya el concepto, tenemos los requisitos que debe reunir. Vamos a la clasificación. Todo esto, les repito, contenidos elaborados por la doctrina, porque ya está señalado. Nada de esto está regulado formalmente por el código. Vamos bien. Voy a borrar acá. ¿Cómo se clasifica la voluntad? Ahí está. Recuerden que esta no es la primera vez que hemos clasificado algo. No es la primera vez. Vamos a clasificar también en otras ocasiones. Y hemos clasificado antes también. Y que cada vez que clasificamos, yo les he dicho, uno tiene que referirse a cuál es el criterio que estamos empleando para clasificar. Uno no puede llegar y clasificar porque sí. Tiene que haber algún criterio para clasificar. En este caso, el criterio que vamos a emplear para clasificar es el siguiente. Primera clasificación. Atendiendo a la forma en que se exterioriza la voluntad. Atendiendo a la forma
en que se exterioriza la voluntad. Ya hemos dicho antes que la voluntad se tiene que exteriorizar, que la voluntad se tiene que dar a conocer, que tenemos que manifestar la voluntad externamente. De acuerdo a eso, entonces, tenemos que la voluntad puede ser expresa o tácita. Expresa o tácita. ¿En qué consiste la voluntad expresa? La voluntad expresa es aquella que, como concepto, se da a conocer en términos formales y explícitos. Es la que se da a conocer en términos formales y explícitos. Eso como concepto de voluntad expresa. La voluntad expresa, insisto, es esta que se declara en términos formales y explícitos. La voluntad expresa puede ser de las siguientes formas. Letra A, verbal. Letra B, escrita. Y letra C, gestual. Gestual. Verbal, escrita, gestual. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, la verdad no requieren mayor explicación. Verbal es aquella voluntad que la declaramos por la voz. Me gustaría comprar este televisor. Esa es una voluntad verbal. La escrita es aquella que se declara a través de un soporte que puede ser papel o un soporte electrónico. Y la gestual es la que corresponde a la lengua de señas. Cualquiera de esas tres formas sirven para manifestar, para exteriorizar la voluntad. Y las tres tienen en general el mismo valor. Distinto es el mérito probatorio que puedan tener, ¿ya? Pero en cuanto a si sirven o no sirven como declaraciones de voluntad, las tres sirven por igual. Con excepción, naturalmente, que la ley exija que la voluntad tenga que manifestarse de alguna forma especial, como suele ocurrir normalmente con la escrita, puesto que sabemos que hay algunos actos en que el legislador exige la escrituración como forma de manifestar la voluntad. Así sucede, por ejemplo, en el contrato de promesa o en la compraventa de inmuebles, donde debe constar por escritura pública, o en el testamento. Es decir, en esos casos, la mera voluntad verbal o la voluntad gestual no nos van a servir. Bien, eso entonces como la voluntad expresa. No se olviden que si tienen alguna duda, algún comentario, a través del grupo de WhatsApp. Continuamos. Voluntad tácita. Tampoco tiene concepto legal, pero vamos a decir lo siguiente. La voluntad tácita es aquella que se desprende, que se deduce de forma concluyente e inequívoca, por las conductas de una persona. De forma concluyente e inequívoca por las conductas de una persona. Concluyente e inequívoca por las conductas de una persona. Eso entonces es la voluntad tácita. O sea, en la voluntad tácita lo que encontramos es que la conducta del individuo nos permite deducir cuál es su intención. La conducta del individuo nos permite deducir cuál es su intención. Su voluntad radica en las conductas. El clásico ejemplo de el código da algunos ejemplos.
Por ejemplo, la aceptación tácita de la herencia. Un heredero al cual le dejan como parte de la herencia un inmueble. Y este heredero, sin declarar expresamente si acepta o repudia, se va a vivir al inmueble. Eso la ley lo interpreta tácitamente como que ha aceptado. O por ejemplo, la renuncia tácita a la prescripción. Cuando a mí me demanda Pedro por una deuda en la que yo le debo a él 1.000.000 de pesos y esa deuda es de hace 20 años. Y yo podría alegar que la deuda se encuentra prescrita y sin embargo, en lugar de alegarlo, yo simplemente le pago la deuda. Eso se interpreta como que ahí tácitamente yo estoy renunciando a la prescripción. O sea, en la voluntad tácita hay voluntad. Lo que sucede es que la persona no la declara ni de forma expresa, ni de forma tácita, ni de forma gestual, sino que son sus conductas las que permiten deducir cuál es su voluntad. Pero tienen que ser conductas que permitan llegar a la conclusión, que permitan determinar cuál es la voluntad de manera concluyente e inequívoca. De manera concluyente e inequívoca. Concluyente e inequívoca. Eso entonces es lo que se refiere a lo que es la voluntad tácita. Cabe destacar que la voluntad expresa y la voluntad tácita tienen también el mismo valor normalmente. El legislador acepta que uno pueda declarar la voluntad tanto de forma expresa como de forma tácita. Pero, en algunos casos, el legislador exige que la voluntad sea expresa. Por lo pronto, en todos los actos que son solemnes, la voluntad es siempre expresa. No puede haber una hipoteca tácita, no puede haber un matrimonio tácito, no puede haber un testamento tácito. Los actos solemnes requieren, casi por definición, que la voluntad sea una voluntad expresa. Esto entonces es lo referente a la voluntad expresa y la voluntad tácita. Antes de que me lo pregunten, muchos dirán, ¿qué sucede con el silencio? ¿Qué sucede con el silencio? El silencio en el sistema chileno, como regla general, no tiene valor. No tiene valor. Sin embargo, como veremos en un momento más, no lo vamos a ver todavía, en un momento más lo veremos, el silencio, la ley le reconoce valor en algunos casos. Le reconoce valor en algunos casos. Ya vamos a hablar del tema. Ahí está entonces la primera clasificación de la voluntad que divide a la voluntad en voluntad expresa y voluntad tácita. Sigamos. Segunda clasificación. Atendiendo al estímulo bajo el cual se emite la voluntad. Al estímulo a través del cual se emite la voluntad. El estímulo a través del cual se emite la voluntad. Vamos viendo a través. Aquí encontramos la voluntad libre y espontánea y la voluntad viciada. Voluntad libre y espontánea y voluntad viciada. Voluntad libre y espontánea, voluntad viciada. Bien. Bueno, aquí no hay mucho que explicar. La voluntad libre y espontánea es aquella voluntad que se externaliza sin que haya vicios que alteren el contenido de la voluntad. En cambio, la voluntad viciada es aquella donde ha existido algún vicio, valga la redundancia, que ha hecho que la voluntad no se manifieste de la forma que debiera exteriorizarse. Voluntad entonces expresa, voluntad tácita. Tercera clasificación, atendiendo al contenido de la voluntad, tenemos la voluntad real
y la voluntad declarada. Voluntad real, voluntad declarada. La voluntad real es aquella que corresponde a la que tenemos en el fuero interno, es decir, la que corresponde a nuestro verdadero querer, a nuestro verdadero sentir, lo que realmente deseamos. Y la voluntad declarada es aquella que externalizamos, la voluntad que damos a conocer, la voluntad que sale desde nuestro fuero interno al exterior. Esa es la voluntad declarada. Lo lógico es que la voluntad real y la voluntad declarada coincidan. O sea, que haya una sincronía entre la voluntad real y la voluntad declarada, que es lógico. O sea, lo que estoy diciéndoles es que lo normal es que lo que yo digo es fiel reflejo de lo que yo quiero. Lo que quiero es lo que está en mi fuero interno. Y si yo lo que quiero es comprarme un auto, lo que yo digo entonces es quiero comprarme un auto. Debe haber coincidencia, debe haber una correlación entre la voluntad real y la voluntad declarada. Pero ¿qué sucede cuando la voluntad real y la voluntad declarada no coinciden? ¿Qué ocurre cuando no hay congruencia entre la voluntad real y la voluntad declarada? ¿Qué pasa entonces? Bueno, acá tenemos que distinguir entre si esa falta de congruencia es intencional o si esa falta de congruencia es casual. ¿Por qué no está coincidiendo la voluntad real con la voluntad declarada? Si es intencional, entonces vamos a entrar en el terreno de la simulación. Cuando expresamente se sabe que lo que estoy declarando no es fiel reflejo de lo que quiero, estamos hablando entonces de simulación. En cambio, cuando es casual, o sea, cuando esta falta de congruencia entre la voluntad real y la declarada es casual, entonces entramos en la interpretación de los contratos. O sea, quiere decir que las partes o el autor no supieron declarar lo que realmente querían. Y eso ocurrió sin que de parte de ellos hubiese una intencionalidad, sino que fue una casualidad. Y por lo tanto el contrato habrá que interpretarlo para ver si acaso lo que han declarado puede cuadrarse o no con lo que ellos realmente quieren. Bien, dudas, preguntas. Preguntas, dudas. Ya, ahí estaban preguntando algo de la simulación, pero parece que fue lo que yo contesté acá recién.
Veamos. Estas son las tres clasificaciones de la voluntad. Le voy a sacar una foto mientras tanto. Mientras tanto, ustedes si tienen alguna duda, ustedes saben que me pueden hacer alguna pregunta. No hemos terminado todavía, ¿ya? Quienes tengan el PowerPoint ahí a mano verán que aún falta algo de contenido. Me pregunta Francisca, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la simulación? La simulación no es que tenga una naturaleza jurídica definida, no es una sanción per se, sino que la simulación se presenta justamente en lo que estamos conversando acá. Cuando no coinciden la voluntad real con la voluntad declarada. Y esa falta de coincidencia es intencional. Generalmente es sancionada, pero no siempre. No siempre, lo que quiere decir que hay simulaciones que están permitidas por la ley. El alumno a veces tiene la mala idea de asociar necesariamente simulación con sanción, pero no es así. Por eso que tampoco se trata de llegar y decir tan abiertamente la simulación es una sanción, porque además si llegase a verse la necesidad de una sanción, la sanción sería otra, sería la nulidad, por ejemplo. Bien, ahora sí creo que tengo la foto que recién no la... Ahora sí, para subir. Bien, continuemos. Vamos entonces ahora a comentar algunos casos de voluntad tácita, que yo los coloqué en una lámina aparte, más que todo para que los tengan ahí de referencia. Esto se suele preguntar, que el alumno desarrolle qué casos de voluntad tácita conoce. Casos de voluntad tácita, cuáles conoce. Y yo les coloqué acá algunos ejemplos. Son ejemplos, ¿ya? No vayan a creer que esta es una enumeración taxativa, ni mucho menos. Vamos bien. Casos de voluntad tácita. Ejemplos. Número 1, la ratificación tácita de la nulidad relativa. Este es un tema que vamos a ver en las próximas clases. La nulidad relativa tiene como particularidad que puede ser ratificada. La nulidad absoluta no se puede ratificar. Algunos autores no la llaman ratificación, sino que la llaman confirmación o convalidación. En su momento vamos a conversar por qué. Y esta ratificación puede ser hecha de forma expresa o puede ser hecha de forma tácita. Expresa o tácita. La ratificación tácita de la nulidad relativa, el código la describe y dice que consiste en la ejecución voluntaria de las obligaciones contraídas. O sea, cuando en lugar de pedir la nulidad, la parte afectada cumple voluntariamente con sus obligaciones, se entiende con ello que está ratificando tácitamente. Lo que estudiaremos equivale a decir que está renunciando a la acción de nulidad relativa. Ahí hay un ejemplo entonces de voluntad tácita. Otro ejemplo, número 2, la revocación tácita del mandato. El código señala que el mandato se entiende tácitamente revocado cuando la persona del mandante que le ha conferido la gestión a un mandatario A le concede luego la misma gestión a un mandatario B. Al conferir el segundo mandato, se entiende que con ello ha revocado el primer mandato, salvo, claro está, que señale expresamente que ambos mandatos puedan trabajar conjuntamente. Pero en caso contrario, queda entonces en esos términos la figura. Seguimos. Número 3.
La revocación tácita en el testamento. La revocación tácita en el testamento. Esta ocurre cuando, por ejemplo, por un testamento A se le deja un legado a Juan y luego en un testamento B se le deja el mismo legado a Pedro, el primer legado, el que se hizo a Juan, se entiende tácitamente revocado. Se entiende tácitamente revocado. Ejemplo número 4, que es el que habíamos dado ya, la renuncia tácita a la prescripción, que fue el ejemplo que lo comentamos previamente, así que atengámonos a eso. Y número 5, lo dimos también hace un momento, la aceptación tácita de la herencia. Estos son algunos ejemplos de voluntades tácitas que están reguladas por el código. Son ejemplos, hay otros también que pueden encontrar si buscan. Así que, ¿dudas hasta acá? Ustedes me dicen. Bien, pasamos ahora a ver algo similar, pero esta vez algunos casos en que el legislador le reconoce valor al silencio. Habíamos dicho previamente que el silencio en general, no tiene valor como manifestación de voluntad, pero puede tener valor el silencio cuando las partes le dan valor. Esto quiere decir que ahí el silencio tiene valor porque hay una declaración de voluntad que le da valor al silencio. O bien, en algunos casos el silencio tiene valor porque la ley le da valor. Y acá donde yo he colocado algunos ejemplos en que la ley le da valor al silencio. No es muy habitual, insisto, pero ocurre sin embargo que en algunos casos la ley le da valor al silencio. Ejemplos. Son ejemplos también, hay otros casos. El número 1 que yo les coloco acá, y uno de los más importantes, porque aquí el código ocupa la palabra silencio, es el de 2125. 2125, que se encuentra en el contrato de mandato. Contrato de mandato. 2125. ¿Cuál es la idea acá? Y aquí sigan un poco porque esto es como un cuento hasta cierto punto. La figura que está describiendo el código acá es la siguiente. Por un lado, tenemos una persona que por su profesión u oficio se dedica a administrar negocios ajenos. Por su profesión u oficio se dedica a administrar negocios ajenos. Puede ser un abogado, un corredor de propiedades, un contador, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos a una persona ausente que le hace un encargo. Una persona ausente que le hace un encargo. ¿Qué significa que sea una persona ausente? Significa que el encargo no se está haciendo entre presentes, sino que se está haciendo el encargo, por ejemplo, enviando un correo electrónico. El código dice que la persona que se dedica a la administración de negocios ajenos, una vez que le han hecho el encargo, debe contestar lo más pronto posible si acepta o no ese encargo. Contestar lo más pronto posible. Si no contesta lo más pronto posible, su silencio se mirará como aceptación. Si no contesta lo más pronto posible, su silencio se mirará como aceptación. Su silencio se mirará como aceptación.
Ahí está el caso del silencio, entonces, teniendo valor porque la ley la da. Otro ejemplo, número 2. En materia hereditaria, hay un ejemplo de silencio que se conoce como la mora del heredero, regulada entre los artículos 1232 y 1233. 1232 y 1233. En este caso, nos referimos a lo siguiente, y lo voy a colocar también como una historia para que lo entiendan. Vamos a usar algunas personas del grupo. Luz me dice lo de la nulidad relativa tácita, no me quedó muy claro. No hemos hablado nunca de nulidad relativa tácita, Luz María. No existe la nulidad relativa tácita. Lo que dijimos es que se puede ratificar tácitamente la nulidad relativa. Y eso se da cuando la parte afectada por la nulidad, que tiene por lo tanto la posibilidad de pedir la nulidad relativa, en lugar de pedir la nulidad relativa, lo que hace es cumplir con las obligaciones del contrato. Y por el hecho de cumplir con las obligaciones del contrato, la ley entiende que ya no va a demandar la nulidad. Por lo tanto, esa nulidad queda ratificada. Eso fue lo que dijimos. No hablamos de nulidad relativa tácita porque eso, en las palabras que usted lo señala ahí, eso no existe. Volvamos entonces al caso de la mora del acreedor. Patricia dice, profesor, la acción de repudio opera en silencio. ¿A qué acción de repudio se refiere? ¿A repudiar una herencia? ¿A repudiar la filiación? ¿A repudiar qué? Aclaren un poquito ahí, Patricia, para poder entender mejor lo que me está preguntando. ¿Sí qué? Me dice sí. La G, la herencia. ¿Cómo la acción para repudiar la herencia opera en silencio? No le entiendo mucho lo que me está diciendo. O sea, que yo puedo repudiar por silencio. No, la aceptación puede ser tácita, pero no hay repudiación tácita de la herencia. No está regulada en la ley, por lo pronto. Pero estamos hablando de silencio, así que ahí no me cuadra mucho lo que me está preguntando. Porque la aceptación de la herencia la vimos como aceptación tácita, no es un tema de silencio. Lo que vamos a hablar ahora es otra cosa, no sé si sea eso a lo que usted se está refiriendo, pero no lo he visto. Son los artículos 1232 y 1233. Cuento la historia, lo voy a contar con Patricia. Patricia es heredera. Ha sido instituida heredera. Pero ella todavía no acepta ni repudia la herencia. Yo soy un acreedor del causante. Y a mí me interesa que Patricia declare rápidamente si acepta o repudia, para saber a quién le tengo que cobrar. Porque si ella acepta, le cobro. Si ella repudia, tendré que cobrarle al heredero que corresponda en lugar de Patricia. Como la ley no le da plazo a los herederos para aceptar o repudiar, puede que empiece a transcurrir el tiempo y a mí como acreedor me empiece a dar un susto natural, como es que veo que se me venga la prescripción encima. Entonces yo puedo pedir a un tribunal que notifique al heredero, a Patricia, y le dé un plazo para que se pronuncie respecto a si acepta o repudia la herencia. La ley señala que ese plazo es de 40 días y se conoce en doctrina como el plazo para deliberar, así se llama, plazo para deliberar. 40 días va a tener Patricia entonces para tomar una decisión. Si dentro de esos 40 días, si pasados, mejor dicho, pasados los 40 días, el heredero no da respuesta, el legislador señala que se presume que ha repudiado. Se presume que ha repudiado. A lo mejor es a eso a lo que se estaba refiriendo Patricia justamente cuando hablaba de la repudiación tácita. Se entiende entonces que ha repudiado. Eso lo regulan, si quieren ver código, entre los artículos 1232 y 1233. Era eso, me dice Patricia, perfecto. Y el tercer ejemplo que vamos a dar de silencio reconocido en el Código Civil, tal vez sea el más sencillito,
recogido del artículo 135 del Código 135, en el sentido de que cuando una pareja contrae matrimonio y no deciden bajo qué régimen matrimonial casarse, no eligen ningún régimen matrimonial, la ley interpreta ese silencio dándole el valor de que se están casando en sociedad conyugal. Se entiende entonces que hay sociedad conyugal cuando los contrayentes no declaran otro régimen matrimonial distinto. Ese es un caso de silencio también. Ahí tienen 3 ejemplos, pueden buscar otros. Como les dije alguna vez, pongan buscar la palabra silencio dentro del código a ver qué les aparece. Jorge pregunta, profesor, si le envío un email a una persona exigiéndole el pago de una deuda o le recrimino por alguna situación jurídica en mi contra, si no contesta ese correo a aquella persona, ¿me serviría como medio de prueba? ¿Qué cosa le va a servir como medio de prueba? ¿El correo que envió usted? Poco probable. El hecho de que la otra persona no conteste, tampoco. ¿Cuántos correos, cuántos mensajes hay que uno no contesta simplemente porque no los ve? No se puede generar un principio de prueba por esa razón. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ustedes me dicen. Ya. Estamos listos entonces por hoy. Hemos terminado con los contenidos para desarrollar hoy día. Mañana, estoy mirando el calendario, tenemos en la primera parte de la clase estudiaremos el consentimiento, la formación del consentimiento, la oferta y la aceptación principalmente, y luego veremos la fuerza y el error, 2 de los vicios de la voluntad. Eso lo veremos entonces mañana, martes 16. Que estén muy bien, descansen, cuídense, nos estamos viendo en un ratito, mañana en realidad, no hoy día. Ánimo. Y cualquier cosa por interno ahí me están contactando y como siempre ustedes saben, yo mañana les hago llegar el material antes de la clase. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana.